Piali, nena toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la novena trecena, el tonali Chicuey Malinali, 8 hierba. ¿A quién tenemos en el numeral 8? A Tlaloc, el señor del rayo, ese líquido celeste que se descarga y que hace fértil este suelo que toca. Con él viene Izcuautli, el águila de obsidiana, ese ser solar que donde pone el ojo, pone la garra. Así que hoy todo lo que te propongas, seguro que lo logras. Piensa bien qué es lo que quieres para ti, para tu pensamiento, para tu corazón. Embriágate de poesía, come cosas saludables porque Malinali tiene como regente a Pactecat, el señor de la medicina. Somos lo que pensamos, somos lo que comemos. Así que hoy pon mucho cuidado en qué piensas, de qué llenas tu cabeza. ¿Lees acaso algo? Poesía, cosas interesantes que te nutran, que te hagan sentirte fuerte, para que te levantes con esta lluvia maravillosa como la hierba, que seas del color del jade, de lo precioso. Piensa bien qué vas a comer. Yo he estado procurando comer principalmente alimentos crudos y muy pocas carnes rojas. Quiero sentirme ligera, liviana, desarrollar unas alas como las de Izcuautli. Y también me voy a embriagar de poesía, me voy a embriagar de convivencia con seres queridos. Eso es muy importante. A veces no te cae mal lo que comes, sino el momento preciso en el que estuviste consumiendo esos alimentos. ¿Con quiénes te relacionas? ¿De qué platicas? ¿Qué le metes a tu entraña? ¿Por qué ese intestino se retuerce y se inflama? Piensa. Hoy la medicina la tienes tú, está dentro de ti, déjala salir. Desinflama tu corazón, tu tripa y tu pensamiento. Y ayer teníamos a Sinteo en el numeral, hoy lo tenemos como señor de la noche y nos invita al cultivo. Y el cultivo tiene que ver con cuidar todo lo que entra en nuestro sistema. Este tonali es del rumbo del sur, del Huixtlampa, el rumbo favorito de la familia de Huitzilopochtli, ese colibrí precioso que nos recuerda que tenemos voluntad, pero hay que desarrollar la fuerza de voluntad. Así que hoy seguro logras todo lo que te propongas. Échale muchas ganas y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuey Malinali. Esta lluvia maravillosa, agua preciosa celeste se descarga y me inunda. Entonces me levanto como la hierba preciosa y adquiero el color del jade para compartirme con amor, con alegría, con gozo, con disfrute con los demás, principalmente con mis seres queridos. Si te ha gustado esta lectura, compártela. Recuerda, suscríbete a mi canal, dame un like. Y Lilica Altonac no te abandona. Pero antes de irme, quiero decirte que si quieres desintoxicarte un poco, estaba yo leyendo que le agregues al té que te prepares unos pedacitos de canela, te lo tomes calientito y si te hace falta dulzura, toma miel. Mira, a veces queremos ponernos un montón de cremas hidratantes para que no nos salgan manchas, pero la hidratación no tiene que venir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Así que llénate de poesía, llénate de mitología, llénate de cosas maravillosas, toma mucha agua, come frutas y verduras para que eso emane de ti y te veas precioso como esta hierba maravillosa que vemos en los campos y que sabemos que es cíclica. Ahí está constantemente renaciendo igual que nosotros. Te quiero mucho y gracias por estar aquí. Lilica Altonac es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Timoteo, bueno, también mi invitado de amor, ¿por qué no? A todas mis amigas que son Malinali, un abrazo fuerte, las quiero mucho, siempre las traigo en mi pensamiento y en mi corazón. Y bueno, pues nos vemos pronto, Timoteo.